¿Qué hace de especial a una brigada de emergencia? No son solo chalecos, botas o simulacros. Estas son las personas que eligen estar ahí cuando más se necesita. Creo que todos nacemos con una misión en la vida y la mía es servir, porque el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces son cosas que se sienten y la verdad me hace muy feliz, es muy satisfactorio para mí servir a otras personas. Mi profesión me permite salvar vidas, prevenir enfermedades. La verdad, el reto era poder sentirme útil porque por mi discapacidad a veces uno piensa, no, usted amputado de pierna, ¿qué va a hacer? No, la discapacidad la tienes es mental. Si quieres hacer algo, hazlo. Ellos son la primera línea de ayuda ante una emergencia. Y en Positiva creemos que una brigada fortalecida es una comunidad protegida. Muy buenos días a todos nuestros participantes. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa les extendemos un respetuoso saludo. Mi nombre es Juan Sánchez y tendré el honor de guiarlos durante esta sesión educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Habilidades Humanas para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy con nuestra sesión número 9, Ética Digital, Desafíos y Oportunidades en Ambientes Laborales Digitales. Les invitamos amablemente a mantenerse atentos y participar activamente en este evento virtual. Pueden utilizar el chat de preguntas para planear cualquier duda o inquietud que puedan sugerir. Recordamos que durante el desarrollo de la sesión o el cierre dedicaremos un espacio para responder las preguntas formuladas. Es un verdadero placer darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Diego Fernando Hurtado Guzmán. Él es médico gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial. Columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en reconocimiento a su carrera profesional. Doctor Diego, muy buenos días. Es un gusto contar nuevamente con su valiosa participación y bienvenido. Bueno, no, muchísimas gracias por esa presentación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, con mi comunidad de habilidades humanas para la seguridad y salud en el trabajo. Y recordemos que en esta comunidad aprendemos otras perspectivas y en especial aprendemos a cómo vivir mejor para pues aspirar a ir a trabajar mejor a nuestros sitios de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, comencemos entonces, recordemos nuestra ruta de conocimiento, una ruta de conocimiento en la que hemos venido trabajando a lo largo de este año y que ya estamos en nuestra penúltima sesión, que es la sesión 9, Ética Digital, Desafíos y Oportunidades. Es un tema muy interesante, es un tema que está cobrando mucha energía en la actualidad. Ustedes saben todo este tema de la inteligencia artificial, creo que ha pegado muy fuerte. Y bueno, quisiéramos como comenzar con esta frase de inicio de la tecnología potencia lo que somos, pero sin ética se potencia también lo que no queremos ser. O sea, es una frase muy sugestiva como para comenzar esta clase porque da relación a una invitación a que la tecnología solita nos puede llevar a convertirnos lo peor que podemos llegar a ser como seres humanos. Podemos llegar a la esclavitud, podemos llevar al maltrato, a- a la misoginia, podemos llegar a muchas cosas, mientras que la tecnología de la mano de la ética, por lo menos acompasa o acompaña unas buenas acciones de la inteligencia artificial. ¿Y qué significa eso de la ética digital en seguridad y salud en el trabajo? Creo que en el contexto actual de la seguridad y salud en el trabajo, es a cómo nos referimos al usar la tecnología, usar los datos, monitorear a los trabajadores, la inteligencia artificial como tal, el trabajo remoto, los sistemas digitales, eso que todas las empresas ya están de alguna manera abordando y de forma de que se respete, al usar estas tecnologías, se respete la dignidad, la privacidad, la salud mental y física
y se potencie un entorno seguro, pero que sea un seguro humano y no solamente desde lo técnico. El problema es que ahí hemos identificado algunas dificultades como el uso excesivo de monitores digitales sin un consentimiento claro, que causa estrés, que causa una pobre sensación, mucha sensación de vigilancia, de que me están vigilando, cuando empezamos a tener programas en donde nuestros líderes se dan cuenta de si estoy o no estoy en el computador, si estoy o no estoy en la oficina, si estoy o no estoy operativo. Eso de alguna manera ahí se empiezan a regir, a reñir ciertos consentimientos o hay falta de consentimientos informados ahí y eso hay que delimitarlo muy bien. O un teletrabajo mal regulado que invade los tiempos de descanso y espacios personales o dependencia de tecnología sin una formación digital adecuada, que eso nos pasa mucho en las empresas, que nos enseñan a usar una cantidad de dispositivos y de tecnologías, de software y la verdad nadie nos capacita en esto qué riesgos puede tener, esto cómo puede dañar mi dignidad. No hay capacitación sobre eso. Entonces, algunas soluciones y es como tener políticas explícitas de privacidad, consentimientos y transparencia a la hora de, de monitorear a nuestros trabajadores. Entonces, es ahí, los invito a que revisen esas políticas que tienen ustedes a la hora de hasta qué punto sus trabajadores tienen conocimiento de cómo son observados ellos, de cómo son monitoreados. Esos aspectos son muy importantes. Acordar horarios claros en el teletrabajo, acompañar las pausas obligatorias digitales, son herramientas o acciones que ustedes podrían realizar para estos aspectos y tener una formación digital en el uso de las herramientas, en los aspectos ergonómicos, en la ciberseguridad básica. Entonces yo creo que los procesos formativos ahí ayudarían bastante. Recuerden que aquí siempre usamos unos casos exitosos y recordemos, por ejemplo, SAI en Chile, que es una plataforma digital que permite reportar incidentes de seguridad en el trabajo desde dispositivos móviles. Eso ya lo estamos haciendo mucho acá en Colombia también, con geolocalización, lo que facilita acciones preventivas inmediatas. Obviamente, este caso exitoso, los invito a que lo lean, está en la bibliografía. Sin embargo, lo mismo, esa geolocalización, esa plataforma digital de reporte de incidentes, quién lo va a hacer, cómo se va a cuidar la dignidad y de las personas, la información de sus datos personales, toda esa información es lo que yo quiero que ustedes presten mucha atención en esta clase. Y hablando con el tema de privacidad y protección de datos, recordemos que los datos digitales de los trabajadores, como sus condiciones de salud, su localización o geolocalización, su productividad, sus fotos, su biometría, los datos psicofísicos, son necesarios de proteger. Es muy necesario proteger esa información. Entonces, no basta con cumplir la ley. En este momento la ley es muy laxa o no hay una ley específica sobre eso. Entonces, claro, cuando no hay unas normas específicas en Colombia, pues entonces necesitamos que ustedes, los responsables de los sistemas de gestión de nuestras empresas afiliadas a la ARL Positiva, de alguna manera se vuelvan garantes de ese cuidado, de esa garantía de que esta información no se vaya a personas o no vaya a caer en manos de personas que no deben tener esa información, ¿cierto? En Colombia actualmente tenemos, y eso los he dejado en la bibliografía, tenemos dos normas importantes que es la guía del código de ética, ¿cierto? El código de ética para el uso de la inteligencia artificial en Colombia, se los he dejado en la bibliografía y tenemos la ruta para el manejo de la inteligencia artificial en Colombia. Son dos normas que no son de obligatorio cumplimiento, no son sancionables, pero sí son dos guías que vienen del Código de Ética de la UNESCO, ¿cierto? La UNESCO fue el primer estamento internacional que dio lineamientos internacionales para el uso de la inteligencia artificial y de ahí se han venido pegando diferentes países, entre esos Colombia. Entonces, claro, lo que tenemos actualmente en Colombia con la norma, el marco normativo y con la línea de trabajo o las líneas de trabajo de la ética en la inteligencia artificial es un copy-pegue casi del código de ética, el código de ética de la UNESCO. ¿Cierto? Entonces ahí, frente a esa privacidad y protección de datos personales,
Hay dificultades y es que se recopilan datos sensibles sin información al trabajador, hay vulnerabilidad en los sistemas, entonces hay fuga de información, accesos indebidos, le damos las claves a nuestros líderes para que ingresen y conozcan la información personal de los trabajadores, fotos de los trabajadores, información biométrica de los trabajadores, uso de datos para sancionar en lugar de prevenir. ¿Cierto? Entonces hay ahí unas dificultades que las observamos todos en nuestros lugares de trabajo y que representa de alguna manera unas fugas de mal comportamiento o unos accesos a malos comportamientos. Entonces ahí es muy importante consentimientos informados, claros, renovados, de tal manera que los trabajadores sepan quién tiene mi información, qué información tienen y qué pueden hacer esas personas con esa información, qué no pueden hacer con esa información. Entonces ahí es muy importante que ustedes le den capacitación a sus trabajadores para que ellos sepan quiénes tienen sus datos, qué están haciendo con sus datos, qué podrían hacer con sus datos, por cuánto tiempo van a conservar esos datos. Entonces ahí es muy importante eso. Sistemas de ciberseguridad robustos, auditorías de acceso, obviamente eso depende del tipo de empresa, pero es importante que si tienen recursos para hacer análisis de ciberseguridad que sean robustos y hacer diagnósticos y hacer intervenciones de seguridad, sería muy valioso. Y obviamente proponemos un enfoque preventivo, usar los datos para mejorar las condiciones, no para vigilar y castigar. Yo creo que ese es un fundamento. Si pensamos de que la seguridad en el trabajo debe ser una seguridad en el trabajo de sentido común, yo creo que la inteligencia artificial al servicio de la seguridad en el trabajo debe ser de sentido común. ¿Y el sentido común es cuál? Yo tengo tus datos, pero quiero que sepas qué voy a hacer con ellos, para qué los voy a utilizar, por cuánto tiempo los voy a tener, qué no voy a hacer con tus datos y sobre todo los voy a usar para que tú estés mejor. Yo creo que ese dato, ese mensaje es muy importante. Yo tengo tus datos, estos me los accediste, me los permitiste tener y los voy a utilizar para que tú estés mejor en la empresa. Entonces, yo creo que si se dialoga esta información, se dialogan estos propósitos con los trabajadores, eso nos ayudaría muchísimo para mejorar. Entonces, el caso exitoso de CaixaBank en España y de British Airways en Londres o en Inglaterra, en compañías, como iniciativas de cumplimiento digital, de compliance digital, para sensibilizar a los empleadores sobre la protección de datos. Ahí los invito pues para que revisen la información en la bibliografía como caso exitoso, para que le peguen una revisada. Pero si hablamos también de dilemas de la inteligencia artificial y los algoritmos en seguridad en el trabajo, podríamos decir de que cuando se usan los algoritmos, ¿cierto? Por ejemplo, para predecir accidentes o asignar tareas, pueden surgir sesgos, pueden surgir dificultades que desvíen el buen comportamiento y se vaya hacia el mal comportamiento. Entonces se puedan tomar decisiones automatizadas de manera injusta o tener falta de transparencia a la hora de tomar decisiones. Entonces, esto es delicado. El uso de los algoritmos debe ser hecho por buenas personas. Los algoritmos no deben ser hechos solamente por ingenieros, sino que los algoritmos deben ser realizados por ingenieros que sean buenas personas, o sea, que no quieran utilizar los datos para hacer actos indebidos, que es muy fácil hacer actos indebidos con el uso de tus datos. Entonces ahí, claro, entonces algoritmos con sesgos que favorecen o penalizan inconscientemente a ciertos grupos, falta de explicaciones sobre las decisiones automáticas, por qué esta tarea se asignó así o por qué se tomó esta decisión. Ah, porque la inteligencia artificial tomó la decisión. No, venga, ¿por qué? ¿Cuáles son los algoritmos que le dimos? ¿Cuáles son los lineamientos que le dimos? ¿Cuáles son esas líneas rojas que no se pueden cruzar? ¿Cuáles son las políticas organizacionales? O sea, cuáles son los límites del buen comportamiento y que podría pasarse a tener un mal comportamiento. Entonces, ahí los invito realmente a que ustedes, con base a las tecnologías que usen, piensen en que ustedes que sean los trabajadores, ustedes como líderes piensen en que son trabajadores y que qué van a hacer con mi información. O sea, no piense usted solamente como líder, el que toma decisiones, sino usted póngase en los zapatos de sus colaboradores, de sus trabajadores y piensen realmente si esa información se puede transgredir o se pueden tomar decisiones automatizadas sin ninguna valoración ética
O sea, ¿cómo estamos en eso en las empresas? Entonces, verificación de sesgos, de auditoría de algoritmos, transparencia, de tal manera que los trabajadores entiendan cómo se usan esas herramientas y siempre, muy importante, supervisión humana, revisión ética antes de automatizar decisiones críticas, que siempre haya un humano y esta es una de las 9 normas del Código de Ética en la Inteligencia Artificial en Colombia, del marco normativo, y una de las normas es que siempre haya un humano detrás de las decisiones que está tomando la inteligencia artificial. Eso es muy importante. Si usted está yendo a su empresa, si está migrando en la toma de decisiones realizadas por un humano y que están pasando a decisiones tomadas por la IA, creo que siempre debe tener ahí un humano respaldando esas decisiones, ¿cierto? Que quién asume las consecuencias de esas decisiones tomadas por la IA, quién las analiza antes de salir a esas decisiones, salir a la luz y entrar en vigencia. O sea, siempre un humano está vigilando que lo que haga la inteligencia artificial sea coherente, sea prudente, no dañe la dignidad de las personas y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, un caso exitoso es LinkedIn, como en su trabajo, en este trabajo que se publicó, buscó operacionalizar la justicia en inteligencia artificial, integrando transparencia y responsabilidad en algoritmos con algoritmos internos. Entonces, los invito para que lean ese caso exitoso. Pero vamos a otro tema y el tema del trabajo remoto y la desconexión digital. Entonces, recordemos que el trabajo remoto tiene muchas ventajas. Con el tema del COVID se presentaron muchos beneficios para mitigar riesgos, invasión de lo personal, falta de límites, fatiga digital, dificultades ergonómicas y aislamiento son esos problemas que se presentaron a través de ese trabajo remoto. Pero entonces esto generó unas dificultades además de esos aspectos éticos, y es que se generaron jornadas sin pausas digitales, espacios de trabajo no adecuados desde el punto de vista ergonómico, soporte social reducido, entonces había un aislamiento, que eso genera pues un impacto emocional, estar frente a una pantalla todo el tiempo con los audífonos aquí, enfocado todo el tiempo en una actividad digital genera un cansancio, un disconfort digital y eso se nos ha convertido en un problema. Entonces, claro, unas políticas claras de desconexión digital, determinar horas límite, horas de desconexión, asesorías ergonómicas para esos espacios remotos, reuniones virtuales de chequeo emocional, mantener el vínculo social con los líderes, con los compañeros de la oficina, a través de reuniones, a través de actividades lúdicas que se puedan hacer virtualmente. Creo que sería interesante pensar en ese trabajo remoto y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a crear mecanismos para realmente humanizar lo que hacemos en el uso de la inteligencia artificial. Y un caso exitoso en el informe OSHA de la Unión Europea hablaba de herramientas de evaluación interactiva de riesgos para territorios y teletrabajo y cómo algunas empresas de Europa han adoptado políticas de desconexión digital. Es interesante que lo lean para que analicen estas experiencias tan interesantes. Y pasemos a un tema de cómo las herramientas son potencializadoras de cultura ética. O sea, también podemos utilizar la misma inteligencia artificial para volvernos un poco más éticos, o sea, para tener un mejor comportamiento. Entonces tenemos software, apps, plataformas de reporte, monitoreos, cumplimiento digital y todo este tipo de herramientas pueden ayudarnos a que la ética se puede usar con un verdadero propósito y no simplemente para cumplir una norma o para cumplir una obligación, ¿cierto? Porque si no me manejo bien, entonces me sancionan y eso es lo que no queremos desde el punto de vista ético. Entonces, hemos identificado unos problemas, herramientas complejas, reportes digitales ignorados, entonces hay mucha desmotivación para cumplir esos requisitos, enfocarse solo en métricas técnicas sin importar las experiencias humanas. Entonces ahí, ante esas dificultades, tenemos algunas soluciones que podrían ser interesantes, como lo es, por ejemplo, uso de interfaces simples, programaciones sencillas, con una buena formación para usarlas adecuadamente.
que los reportes digitales tengan un seguimiento visible, que tengamos a alguien que nos evalúe esas plataformas, que esté haciendo seguimiento, que esté haciendo auditoría a esas plataformas, incluir una retroalimentación humana. Siempre lo mismo, vuelvo y repito, detrás de todo uso de inteligencia artificial debe haber un humano que evalúe, ¿cierto? Que evalúe. Entonces, si estamos usando una herramienta de inteligencia artificial, que haya narrativas, testimonios, o sea, que haya humanos involucrados ahí de manera permanente. Eso es muy, muy importante. Y ahí la empresa Laos en Perú usa firma digital y apps específicas para reportar peligros, lo que ha mejorado mucho la experiencia de los trabajadores. Entonces estamos llenos de buenas políticas, estamos llenos de normas, estamos llenos de buenas intenciones, pero necesitamos que ustedes realmente se pongan a punto para realmente humanizar lo que hacen desde el punto de vista digital. Yo creo que eso es un mensaje muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transparentes, ¿cierto? Entonces, para ser transparentes tenemos que saber comunicar. Y al saber comunicar, creo que las cosas nos van a salir mucho mejor. Entonces, tenemos que comunicarle a los trabajadores qué hacemos con los datos, qué tecnologías usamos, por qué usa tecnología, cómo lo va a afectar a usted como trabajador. Entonces, si nosotros somos transparentes con nuestros trabajadores con el manejo de sus datos, para qué, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo así, por cuánto tiempo lo vamos a usar, después de que tú salgas de la empresa, qué vamos a hacer con tus datos, a quién se los vamos a dar o no los vamos a entregar a nadie, cómo se van a eliminar los datos. O sea, es muy importante que el trabajador siempre sepa qué datos me dio a la empresa, quién la está utilizando, quién es el responsable de esos datos, para qué se está usando, con qué fin se está usando, cuál es el beneficio de eso. Claro, entonces eso en el mundo de hoy donde nada se formaliza en inteligencia artificial porque estamos muy incipientes todavía, entonces se presentan unos problemas, información técnica que es difícil de entender, le estamos hablando a la gente de algoritmos y la gente no sabe qué son algoritmos por lo general, entonces tenemos que hacer un buen proceso de educación, estamos comunicando tardíamente los cambios tecnológicos. O sea, comunicamos a la gente de que cambiamos de software cuando ya el software llegó, ¿cierto? Y a la gente no la condicionaron, no le explicaron que iba a haber un cambio, no le explicaron de qué se trataba ese cambio, no hubo una gestión de conocimiento ahí. Entonces ahí hay muchas situaciones muy complejas. Hay rumores o desinformación por falta de claridad, ¿cierto? Entonces el tema de la comunicación es muy importante que lo tengan muy, muy presente. Y claro, entonces ¿qué soluciones podemos ofrecer? Comunicados accesibles, ¿cierto? Ofrecer unos comunicados, alguna información sencilla, datos informativos, sabías qué, reuniones con los líderes, coger un tablero y empezar a explicarle qué es lo que se está pretendiendo hacer, consultas previas al empleado al introducir la tecnología nueva. Y este es un aspecto muy importante que muchas empresas fallan ahí y es que los cambios tecnológicos se hacen sin haber tenido en cuenta a los trabajadores que van a estar involucrados en ese cambio tecnológico. O sea, los trabajadores que son los que más deben aportar, ni siquiera se dan cuenta que hicieron un cambio tecnológico y simplemente los notifican de que ya llegó la tecnología y vea que comience. Entonces, eso genera afectación a la dignidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta al trabajador, que es el que va, el operario de ese proceso. Entonces ahí hay algunas líneas muy complejas que se pueden romper y eso puede dañar totalmente la confianza organizacional, eso puede afectar la dignidad de las personas, eso puede generar que los trabajadores vayan con miedo a la empresa, miedo a la incertidumbre, miedo al que dirán, miedo a no adaptarse bien a la tecnología. Entonces ahí son aspectos de sentido común, o sea, son aspectos de sentido común. No entiendo por qué todavía en seguridad y salud en el trabajo seguimos gestionando los riesgos laborales con base a normas y no con base al sentido común. Eso ya lo hemos hablado en nuestras clases anteriores. Entonces yo les propongo, usemos una comunicación accesible, un lenguaje simple, enseñémosle a la gente qué es inteligencia artificial, qué es Internet de las cosas, qué son algoritmos, qué es protección de datos. Expliquémosle a la gente lo peligroso que es entregarle los datos a cualquier persona, sus datos.
sus datos de salud, sus datos biométricos, sus datos de información personal, sus datos de localización, sus datos de dirección. O sea, eso es muy peligroso uno dar sus datos personales a cualquier persona. Cuando vamos a los supermercados y vamos a pagar en el supermercado y nos preguntan la cédula, ahí estás dando tus datos, ¿cierto? Ahí, o te dicen puntos, quieres pasar los puntos para que te gane la CX5, me dicen mucho por ahí en un almacén de cadena muy famoso aquí en Colombia. Y yo digo, no, no, yo no quiero dar mis datos para, ay, ¿no te quieres ganar la CX5? No, no me interesa ganarme ninguna CX5. Dígame usted qué va a hacer con esos datos. Entonces yo he hecho el ejercicio. Ah, ¿usted por qué quiere que le dé mi número de cédula? Ah, para que se gane el premio este o para que acumule puntos o no sé qué. Yo le digo, bueno, ¿y usted qué va a hacer con esos datos? Yo le digo a la chica, obviamente muy cariñosamente, respetuosamente, señorita, venga, ¿y usted qué va a hacer con esos datos? Ah, no, eso yo no sé qué hacen con eso. Bueno, entonces si no sabes qué hacen con mis datos, entonces no te los voy a dar, ¿cierto? Porque tú no me estás explicando qué vas a hacer tú con esos datos, a dónde los vas a llevar, qué vas a hacer con ellos, por cuánto tiempo vas a manejar esos datos. Y claro, consecuencia de eso, como somos como borregos que simplemente obedecemos, como obedecemos todos, entonces simplemente damos los datos por ganarnos un carro o por ganarnos unos puntos y tú no sabes por qué te está llegando información permanentemente de ese lugar a tu celular. Abres tu celular, abres Instagram o Facebook y inmediatamente te llega publicidad. Entonces, ¿y por qué me está llegando esta publicidad? ¿Cierto? Esto es invasivo para mí, podría decir algún trabajador. Entonces, es muy importante que le enseñemos a la gente lo valioso que son los datos. Hoy en día vales más los datos, una empresa con datos que con dinero, ¿cierto? Con datos se hace mucho dinero, ¿cierto? Más que con el dinero mismo. Entonces, ojo con eso, mis queridos colegas. Ojo con el uso de sus datos personales, ¿cierto? ¿A quién se los van a entregar? Recuerden lo que pasó ahorita hace poco, que una app de celular usted anotaba con su Face ID o sus datos biométricos, usted los ponía en el celular y le generaba una caricatura, ¿cierto? De su cuerpo, con sus datos, con su base a su cara, y usted ahí le dio sus datos faciales a esa empresa gratuitamente, solo por tener un muñequito ahí, una imagen de una caricatura y la gente enloquecida haciendo eso, porque como todo el mundo lo hizo, entonces ustedes también, o nosotros lo teníamos que hacer y no saben cuánto puede hacer esa empresa con todos sus datos personales, de su cara, imagínense, peor aún, de su cara. Tantas cosas que puede hacer una empresa que quiera hacer daños y los hace porque tú ya les diste sus datos y lo autorizaste. Al descargarlo, autorizaste y al tomarte la foto o al poner tu cara, tu cámara y tomar a tu cara para hacerte tu caricatura, tú le diste todos tus datos de tu cara y quién sabe qué podrán hacer más adelante con esos datos, ¿cierto? Y a ti no te capacitaron, esa empresa no te capacitó, te dijo por cuánto tiempo iba a tener tu cara, qué iba a hacer con ella, qué podría hacer después, si pueden vender esos datos o no se los pueden vender a otra empresa. O sea, no sabemos, ¿cierto? Tenemos una gran ignorancia tecnológica en el mundo de hoy. ¿Cierto? Entonces, es muy importante esa información, esos espacios de diálogo, esos comunicados con un buen lenguaje, espacios de diálogo digital híbrido para informar y resolver dudas, que haya un experto en el tema de inteligencia artificial en tu empresa para que te oriente o que haya un asesor externo que oriente a la empresa. O sea, es muy importante de verdad que ustedes puedan tener como un mejor uso de esos datos personales. Y CaixaBank ha sido citado para formar empleados y comunicar activamente sobre protección de datos y uso tecnológico, ¿cierto? Como una experiencia exitosa que los invito pues a que puedan leer. Entonces volvamos a lo mismo. El problema de esto es capacitación, ¿cierto? O el problema no, la situación real de mejora del problema es la capacitación, ¿cierto? Entonces no basta con dar un curso de vez en cuando, sino que realmente que esas habilidades digitales éticas se cultiven permanentemente.
la privacidad, el sesgo, la ergonomía, la responsabilidad, la protección de los datos, la protección de tus aspectos fisionómicos, ¿cierto? Tu cara, tu cuerpo, eso cómo lo vamos a manejar. Entonces yo creo que falta comunicación, falta capacitación de los aspectos éticos, formación esporádica sin refuerzo, actualización obsoleta frente a herramientas nuevas o software nuevos. Entonces ahí proponemos como unos ciclos regulares de capacitación en todo el tema digital y ética. ¿Cierto? Hagan procesos de capacitación frecuentes, hagan pildoritas semanales, recorderis todos los días en el computador, que aparezca en el computador un recorderis digital, recuerde el uso de su información personal, recuerde que aquí tenemos sus datos para estas y estas circunstancias específicas, recuerde que si usted no quiere que usemos sus datos, haga clic acá y por favor diga que no quiere que le usemos sus datos personales para hacer nuestras matrices de peligros y riesgos y tomar decisiones con sus datos. O sea, sentido común, de sentido común, por favor, de verdad que es muy importante eso. Entonces, aquí pues feedback, ¿cierto? Necesitamos como evaluaciones de feedback. ¿Tú qué has hecho? ¿Yo qué he hecho? Y venga, autoevaluémonos, recomendémonos uno al otro, hagámonos un feedback uno con otro, entre líderes, entre empresas, a ver cómo lo están haciendo otras empresas, cómo lo estamos haciendo nosotros y hagámonos feedback en el tema ético, en el uso de la inteligencia artificial. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, en el Banco Santander integraron plataformas digitales de formación y compliance que redujeron tiempos de respuesta y fortalecieron la cultura ética. Entonces, hay muchos datos de muchas empresas, grandes empresas normalmente, pero no significa que las pequeñas no lo puedan hacer. También las empresas pequeñas hacen acciones concretas sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, una invitación a que evalúen estas propuestas que se hacen, estas experiencias exitosas, les den una revisadita y realmente puedan mirar cómo llevarlo a su contexto organizacional. Y aquí es muy importante hacer ese balance entre lo humano y lo tecnológico, ¿cierto? Creemos que no hemos sido capaces de conocernos los seres humanos entre nosotros y de tener buenas reglas de comportamiento para no hacernos daño entre nosotros ahora para aspirar a dominar la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí empieza el gran dilema ético de la seguridad sano del trabajo en el mundo de la inteligencia artificial. Cómo nosotros, como líderes, que no nos gobernamos a nosotros mismos, no nos conocemos a nosotros mismos, nos dejamos gobernar por nuestras emociones hacen con nosotros lo que quieran, hacemos muchos daños sin querer muchas veces en las empresas por el uso, por no gobernar nuestras emociones, por no gobernar nuestros egos, por no gobernar nuestros miedos. Y aún así aspiramos ya, sin dominar esto, lo esencial, llamar a la tecnología para tratar de moldear la tecnología. Y ahí es donde yo creo que la ética tiene mucho que decir, porque la ética no es precisamente eso de cumplir la ley y cumplir la bibliografía que yo les dejé acá. Entonces ahí hay un tema muy complicado, unas líneas unas líneas rojas muy fáciles de transgredir por desconocimiento, porque no sabemos realmente lo que es la ética, que eso ya lo hemos hablado acá a lo largo de esta clase, de esta ruta de conocimiento. Entonces, claro, necesitamos equilibrar la tecnología con lo humano, reforzando lo humano, de tal manera que los sistemas digitales apoyen al trabajador, que no lo reemplacen o lo deshumanicen totalmente. Entonces, problemas como automatización que elimina empatía, monitoreos que generan desconfianza, tecnología usada para presionar, no para prevenir, son problemas que pueden presentarse y se presentan mucho, de hecho, en las organizaciones de hoy que usan tecnología. Entonces, diseñar tecnología teniendo en cuenta la experiencia humana, promover feedback sobre la experiencia digital, que a una persona que se le entrega un software lo utilice y después haga un feedback, venga, me pareció esto, no me gustó esto, si hay actividades ápticas, pues entonces, ¿cómo le fue con esa experiencia? ¿Se sintió humanizado? ¿Le dio temor? ¿Cómo le fue con su dignidad? ¿Se sintió enriquecido en su dignidad o se sintió afectado en su dignidad? O sea, que ahí interesante, de verdad que podamos realizar esos feedback en nuestras empresas, que los líderes que usan la tecnología
con respecto al trabajador, teniendo en cuenta las características del trabajador, los miedos del trabajador. Hay trabajadores que no quieren usar las tecnologías, hay otros que sí la quieren usar. Y no, como no preguntamos eso tan fundamental, el sentido común, entonces le damos la tecnología al que no quiere usarla y ahí se genera una cantidad de problemas, de dificultades, el trabajador empieza a tener dolores de cabeza, dolores articulares y no entendemos por qué, y así una rueda del ratoncito tratando de lograr lo más que pueda y mentiras que termina quemándose. Entonces ahí nuevamente, el sentido común, un llamado a ese sentido común tan importante. Entonces, CEST España, en su informe Sistemas Inteligentes de Monitoreo, enfatiza en mejores prácticas donde los sistemas incorporan ergonomía, privacidad, participación, ética. Ahí hay una experiencia exitosa que de verdad que les recomiendo, muy interesante y que yo creo que puede pues realmente ayudarnos a mejorar como lo que estamos haciendo actualmente en seguridad y salud del trabajo. Y muy importante hablar el tema mental, ¿cierto? De la salud mental, el tema que explotó con la con el COVID, con la llegada de la pandemia, y que nos obligó como a estar conectados de manera permanente, ¿cierto? Recibir notificaciones constantes, esa presión digital, todo eso que nos ha hecho explotar la cabeza, digámoslo de alguna manera, y que de verdad pues es un tema bastante complejo. Entonces ahí hay temas como el estrés digital continuo, ¿cierto? Em, yo creo que ahí hay un tema muy importante y es cómo estar en contacto directo con el tema digital, el hecho de no hundir, no coger con las manos, que es algo muy humano, sino que todo en pantalla, todo en toque, en touch, eso nos deshumaniza totalmente. Entonces, claro, se está generando un estrés digital muy fuerte, una sobrecarga de información, em, que rompe nuestras reglas naturales de manera permanente, dificultad para desconectarnos siempre. Por ejemplo, hay gente que usa mucho el smartwatch y siempre están conectados con ese smartwatch, eso vibra permanentemente, entonces eso no permite sacarme del mundo de lo irreal, de la tecnología y volverme al mundo real. Porque me mantengo conectado con el correo, con el WhatsApp, con el Facebook, con el Instagram, con el correo electrónico, con la llamada de celular, con el recordatorio de la cita médica, el recordatorio de que tengo una reunión. Y esa hiperconexión es contrario a nuestra biología. Los seres humanos no nacimos para estar conectados permanentemente. Los griegos pensaban que la felicidad estaba en el ocio, o sea, en el hacer con tu tiempo realmente lo que quieres tú para ti. O sea, formarte, gobernarte, hacer de tu vida una obra de arte, pero no. Eh, Para todo tenemos tiempo, menos para nosotros mismos. Y, y ahí es donde después la vida nos va cobrando con enfermedades las consecuencias, ¿cierto? De eso. Entonces, yo les recomiendo, utilicen nuevas políticas, tiempos fuera de las pantallas, saquemos a la gente de las pantallas, saquemos a la gente de las rutinas, saquemos a la gente de la repetitividad, saquemos a la gente al sol, saquemos a la gente a que camine en el sol, y hagan reuniones en el aire libre, debajo de los árboles, o sea, contacto con la naturaleza, que la gente se descalce en la naturaleza, si en su empresa hay un bosque, un pequeño bosque donde se pueda caminar en la grama, es muy importante que lo puedan hacer. Pero no usamos esto porque tenemos que ser hiperproductivos, hipereficientes, ser brillantes, tener 5 idiomas, no equivocarnos, estar conectados 7 por 24 y nada más contrario a nuestra biología. Entonces, claro, ahí están las consecuencias, nos llenamos de enfermedades y después el tiempo no lo podemos devolver. Entonces, jornadas con tiempos digitales sin notificaciones. Las notificaciones son mortales para el cerebro y para el corazón. Una notificación, yo tengo, por ejemplo, a nivel personal, yo les cuento, yo tengo deshabilitadas todas las notificaciones, ¿cierto? Yo les digo a mis compañeros, si alguien me necesita urgente, llámeme al celular. Ay, sí, ¿cierto? Mi esposa sabe que si me necesita urgente me llama al celular, pero yo las notificaciones generalmente las tengo deshabilitadas. Que eso en el mundo de hoy es mostrarse poco competitivo,
poco competitivo, porque la empresa quiere que tú estés hiperconectado y que respondas ya, ¿cierto? Pero eso ya sabemos que tiene un costo muy fuerte, muy grande para nuestro cuerpo, para nuestra humanidad, para nuestra dignidad, para nuestra salud. Entonces yo creo que manejar ese balance de tiempos de conexión, pero también tiempos de desconexión es muy importante. Apoyos psicológicos, recuerden que Positiva tiene la herramienta de brigadistas emocionales, Positivamente Más, y en estas herramientas que Luana Polo lidera, son herramientas muy, muy formidables para que ustedes puedan realmente utilizarlas para mejorar sus condiciones de salud mental. Entonces, utilicen esas plataformas de Positivamente Más y de brigadistas emocionales en cabeza de nuestra querida Luana Polo, que es la encargada en Positiva de liderar todos esos proyectos. Entonces, hay un tema, por ejemplo, de HS Tools, generó hizo un artículo que señala buenas prácticas empresariales en donde establecen pausas digitales, políticas de bienestar conectadas con lo tecnológico. Entonces, recordemos, no es satanizar la tecnología, es saberla implementar para que tú seas más humano. Ahí estamos totalmente de acuerdo en que la inteligencia artificial debe estar acompañada de la ética. Y claro, todo tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad en algunas partes, en algunos aspectos, por no decirlos todos, el líder es el que comanda las responsabilidades de todo el tema del uso de la inteligencia artificial. Entonces, el responsable de SST debe liderar con ética digital, también usando tecnologías, mostrando límites personales, siendo ejemplo en su propia conducta digital. Recordemos lo que yo he dicho en esta comunidad. El responsable del sistema de gestión debe hacer de su vida una obra de arte. Ustedes tienen que hacer de su vida una obra de arte. Y hacer de la vida una obra de arte no significa ser perfecto, significa mostrarse a sí mismos que cada vez quieren ser mejores y que hay veces se equivocan y hay veces lo logran, hay veces no lo logran, pero en general siempre intentamos ser mejor y eso se nota, es evidente y los líderes, los trabajadores lo saben y por eso te siguen a ti, porque deben el esfuerzo de querer ser mejor. Y como tú eres el líder, que le demuestras a tu equipo dignidad, honorabilidad, respeto, prudencia, justicia, templanza y todas las virtudes que podamos conocer, entonces ahí ellos te siguen, porque tú demuestras con tus acciones que vives bien y que cuidas tu salud digital, tu salud digital, llamémoslo así. Pero ¿qué pasa? Tenemos líderes que exigen uso digital, pero no lo practican, discrepancia entre la política digital y el comportamiento personal, falta de visibilidad del líder en conducta digital. O sea, tenemos un líder que se comporta como un animaloide y que dice que tenemos que cuidar nuestra tener salud digital y mentiras que es el que mantiene más conectado y te escribe correos a las 11 de la noche. Entonces ahí no se está siendo coherente entre lo que estamos solicitando con el líder, o sea, con ustedes. Por eso es que ustedes son tan importantes. El líder de seguridad y salud en el trabajo es la persona que más debe demostrar en la empresa que sabe vivir bien, o sea, que es una persona ética, ¿cierto? La ética no es cumplir normas, la ética es, a mí me enseñan cómo vivir bien y a partir de ahí practico hábitos y rituales diarios que me permiten cumplir ese propósito de vivir bien, de no hacerle daño a los demás, de ser honesto, de ser honorable, de ser sincero, de ser prudente, de ser diplomático. Y el problema es que a nosotros nos forman en normas, pero no nos forman en ser buenas personas. O sea, en las empresas nos dan títulos que no nos enseñan a vivir bien, ¿cierto? O sea, es un tema complejo, pero pues para eso estamos nosotros acá en esta comunidad, para decir estas cosas que no lo decimos en los demás escenarios empresariales. Entonces necesitamos líderes que practiquen esa desconexión, que manejen bien la privacidad,
que muestren públicamente el cumplimiento de esas políticas, que sean responsables, que dan ejemplo en las reuniones, que usan bien las plataformas, que buscan siempre el contacto físico antes que el digital, pero si lo vamos a hacer digital, lo humanizamos lo más posible, prendemos nuestras cámaras, nos vemos a los ojos, movemos nuestras manos, mostramos el gato, el perro, si llegó la esposa la presentamos al grupo, o sea, humanicemos todo lo que hacemos. Nada más triste y más deshumanizante que uno entrar a un grupo, a una charla virtual y uno tener la cámara apagada. Si tú apagas la cámara en una reunión, no eres ético. Punto. Ah, que es que se me dañó la cámara. Generalmente echamos ese cuento, pero eso no es verdad. Sabemos de que generalmente las personas tienen sus cámaras y las pueden prender o apagar, ¿cierto? Otra cosa es que usted no quiera estar ahí, exponerse. ¿Qué es lo fácil? Apagar la cámara para que no te vea. ¿Qué es lo difícil? Tener tu cámara prendida durante toda reunión para que todos vean en qué estás, que estás atendiendo, que estás prestando atención, que estás haciendo resumen de la reunión, que estás haciendo el acta. Eso es muy difícil. Y como es difícil, entonces más bien apagamos la cámara. Entonces, ahí estoy tocando un tema, unas fibras, estoy levantando unas fibras muy sensibles. Si ustedes son de los que hacen las reuniones con las cámaras apagadas, ustedes no están siendo éticos. No. ¿Por qué? Porque están haciendo la fácil. ¿Cuál es la fácil? Apagarla. Si hacen lo difícil que es prenderla para exponerse, eso es lo ético, porque es difícil, ¿cierto? Recordemos que los seres humanos no somos éticos por naturaleza. Entonces, el que tiene el coraje, la valentía, la gallardía de prender su cámara, aunque todos lo tengan apagados, esa persona es la ética. Esa persona es la ética, colegas, ¿cierto? Y más aún cuando todos la tienen apagada, así que haya uno que la prenda y que no sea el que convocó la reunión. Eso se requiere coraje, hacer eso. Por tanto, esa persona es ética, porque tuvo el coraje de ser diferente de los demás. Eso lo hemos hablado mucho en nuestras actividades. Entonces, la empresa Borecall cita casos de empresas que transformaron sus comportamientos éticos digitales acompañados de liderazgo visible en digital compliance, o sea, en cumplimiento digital. Entonces, aquí les dejo esas recomendaciones, de verdad. La ética es de comportamientos, la ética no es de normas. Y en ese orden de ideas, demuestren con sus acciones que ustedes se comportan bien, que tienen el coraje de ser distinto de los demás. Porque las mayorías apagan la cámara, las minorías, o sea, los que se diferencian, o sea, los que se lideran a sí mismos, prenden la cámara. Eso la prenden. ¿Cierto? O sea que si usted cree que por tener la cámara y que porque la cultura aquí en la empresa, como todo el mundo la tiene apagada, entonces usted también la paga, no, a mí no me sirve un trabajador con esas características. Yo necesito un líder que tenga el coraje de decir, qué pena, en esta empresa todos apagan su cámara, pero yo no, yo la prendo, porque yo quiero que ustedes me vean a mí. Eso requiere mucho coraje. Entonces, ustedes líderes, si quieren saber quién es más ético y quién no, miren quién prende la cámara. Listo, ahí les dejo ese dato tan interesante. Y ya para ir finalizando, hablemos de innovación y cumplimiento en lo digital, ¿cierto? Entonces, implementar tecnologías innovadoras, blockchain, big data, inteligencia artificial, para el compliance o el tema de cumplimiento digital, pero siempre con ética integrada, ¿cierto? No innoves si no cuidas. Eso es muy importante. Si usted va a innovar, cuide. Si va a innovar sin cuidar a las personas, mejor no innove porque le va peor. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos innovaciones sin evaluación de impacto ético, herramientas de compliance rígidas sin el contexto humano, exceso de vigilancia digital, eso pasa todo el tiempo. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? Hagamos evaluaciones de impacto para mirar cómo la implementación de esa tecnología puede afectar la dignidad de las personas, diseñar compliance digital con foco humano, o sea, la privacidad, el autocuidado, el cuidado de sí, las repercusiones éticas que puede haber en esa tecnología. Usar tecnología para empoderar y no para controlar. Eso es muy importante, que el trabajador no se sienta controlado, sino que el trabajador se sienta de que esa información que está generando realmente va a permitirle a la empresa
que yo lo pueda hacer mejor y que yo me pueda cuidar más. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces, en este artículo se propone un sistema basado en Big Data y en Internet de las Cosas para mejorar la responsabilidad y monitoreo en tiempo real. Es muy prometedora esa tecnología, cámaras que te evalúan las actividades de los trabajadores y esas cámaras mandan datos, ¿cierto? Y eso permite saber cuándo un trabajador se va a enfermar o cuándo un trabajador se va a accidentar y qué acciones poder realizar. Entonces, yo les recomiendo que se lean ese caso, que realmente ustedes puedan definir hasta qué punto puedo llegar yo en el uso de la inteligencia artificial y que mejore realmente las condiciones laborales de nuestros trabajadores. Y de cierre, yo quisiera como ir cerrando con esta frase de ser ético en lo digital no es apagar pantallas, es encender la conciencia, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, em, la ética no es el cumplimiento de normas éticas, no. La ética es cómo me voy a comportar, cómo voy a usar la inteligencia artificial, cómo voy a usar la tecnología para yo humanizarme más, para yo humanizarme más. Hay un contexto, hay un libro que no tuve como la precaución de sacar para presentarles acá. Ustedes saben que yo siempre les presento libros em, sobre filosofía y tecnología. Y me llamó mucho la atención una frase de ese libro que dice que si uno va a usar inteligencia artificial o cualquier tecnología que te va a permitir ahorrar tiempo, la, la trampa es usar el tiempo ahorrado con el uso de la inteligencia artificial para producir más. Esa es la trampa. Porque para el autor Escavino, de apellido Escavino, ese tiempo libre que te ahorraste por usar la inteligencia artificial lo deberías usar es para ti, para tu propio cultivo, para salir a caminar, para salir a aprender otra cosa, para estudiar un curso de inglés que estás haciendo. Entonces ese tiempo que te ahorras lo deberías usar es para tu interés personal o para tu crecimiento personal, no para producir más a la empresa o no para producir más a un propósito económico, por ejemplo. Entonces, porque esa es la trampa, ¿cierto? Esa es la trampa. Si vamos a usar la inteligencia artificial para trabajar más y ser más productivos, eso es válido en términos empresariales, pero en términos humanos es peligroso porque te terminas quemando, porque necesitamos ahorrar tiempo para humanizarnos más. ¿Cierto? Entonces, si te ahorraste 15 minutos de hacer un proyecto, que si lo hubieras hecho solo, te hubieras gastado una hora, pero como lo hiciste con ChatGPT, te gastaste 30 minutos, esos otros 30 minutos en que los vas a usar. Salga, socialice con sus compañeros y busque nuevos proyectos a través de una buena conversación y un café. Entonces ahí fortaleciste lazos, te reuniste, miraste a la gente a los ojos, usaste tus capacidades comunicativas y además de eso generaste un nuevo negocio en esa conversación. Ese es el tipo de actividades que deberíamos potencializar con el ahorro en la inteligencia artificial. Yo creo que eso de ahí es demasiado importante, de verdad que lo generemos. Esta es la bibliografía que yo les he presentado. Les recomiendo mucho el marco ético para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Colombia, ¿cierto? Aquí está la bibliografía para que la puedan consultar, es gratuito, la pueden descargar en la red. Y el segundo aspecto es este, que es el del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se llama Hoja de Ruta para la Adopción Ética y Sostenible de la Inteligencia Artificial en Colombia. Y aquí está el enlace para que lo puedan descargar. Entonces, y aquí están los casos exitosos que yo les presenté para que lo puedan realmente consultar y ver qué de eso pueden aprovechar en sus organizaciones. Entonces, miren que aquí les dejo como un abrebocas sobre el uso de la inteligencia artificial desde el punto de vista ético y humano. Es posible usarlo, la inteligencia artificial. Yo uso ChatGPT con bastante frecuencia, me ayuda mucho en las propuestas que realizo, pero yo domino la inteligencia artificial porque yo decido ella qué acepto y qué no acepto. Yo le trato de dar unos buenos prompts para que me dé información realmente verdadera. Yo verifico que la información que me está dando sea correcta. Y de hecho, colegas, me he dado cuenta cómo ChatGPT me ha mentido y me miente. Y yo me doy cuenta muchas veces y le digo, me estás diciendo mentiras, esta información no existe.
esto no es cierto y me dice, ay, sí, qué pena, me pillaste, Diego, me pillaste. O sea, una persona que no tiene criterio utiliza todo y no juzga, no revisa, no compara, no analiza la información y ahí es donde nos podemos equivocar muy fácilmente. Entonces, con esto, una invitación realmente a que se humanicen sus acciones y que usen la inteligencia artificial para ver cómo poder humanizarse más. Creo que es un buen cierre que yo les, pues, les propongo muy respetuosamente acá en esta comunidad de habilidades humanas. Entonces, bueno. Entonces vamos a mirar entonces qué preguntas tenemos acá en el público. Vamos a mirar acá qué tenemos y tenemos una pregunta de Alejandra González. Y Alejandra González nos dice, ¿el cumplimiento de las normas en ética de la inteligencia artificial sí es ética? Uy, el cumplimiento de las normas en ética de la inteligencia artificial es ética. Esa es una muy buena pregunta, querida Alejandra. De verdad que muy importante porque mire que yo les acabo de dar la bibliografía de que tenemos en Colombia una normatividad no sancionable, no sancionatoria, que me da lineamientos a cómo implementar la ética en la inteligencia artificial. ¿Eso es ética? No. Eso precisamente no es ética. Eso son lineamientos que te orientan a tener un buen comportamiento. Porque la ética es más interna, la ética es más, ¿cómo voy a hacer yo para yo gobernarme a mí mismo, para poder eh, realmente usar bien la inteligencia artificial? O sea, una persona que usa la inteligencia artificial y que es ética, se puede casi que garantizar que esa inteligencia artificial va a tener un buen uso, ¿cierto? Y no va a dañar a nadie. Sin embargo, una persona que no se gobierna a sí misma, o sea, no gobierna sus emociones y se comporta como un animaloide, pues no va a gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, la inteligencia artificial lo va a gobernar a él y por tanto puede hacer daños a él y a las demás personas. Entonces, yo creería, Alejandra, que esa es una muy buena pregunta. La respuesta tácita es, no es ética en inteligencia artificial el cumplimiento de esas rutas, es simplemente unos lineamientos para que usted se acerque a tener buenos comportamientos, más no es ética porque la ética es algo más profundo, es algo de dominio, de vivir para hacer de la vida una obra de arte y en ese sentido ahí sí puedo aspirar a gobernar a la inteligencia artificial y no que ella me gobierne a mí. Creería, Alejandra, que esa puede ser una buena respuesta para ti. Muy bien, y vamos con la siguiente pregunta de Carlos Morales. Y Carlos Morales nos dice, danos las diferencias entre una empresa ética y una que no lo es. Hmm, Carlos, diferencia entre una empresa ética y una que no lo es. Pues, Carlos, yo te diría, empresas éticas no existen, ¿cierto? Existen personas o comunidades o trabajadores o líderes de una organización que se unen para que lo que hacen juntos de carácter productivos tenga lineamientos éticos, o sea, sea buena persona, son buenas personas que se juntan para darle cosas buenas a la sociedad y para tener buenos retornos para sus propios trabajadores. Para mí eso es una empresa ética. Una empresa ética es una empresa que está conformada por personas que se gobiernan a sí mismos y que por tanto lo que hacen lo hacen para darle beneficios a la sociedad, a la comunidad y retener retornos buenos para los trabajadores, para beneficio de los propios trabajadores. Yo creería que esa es la diferencia. Y una empresa que no es ética, pues es al contrario. Es una empresa que está contratada por personas que tienen muchos títulos, que son hijos de los amigos de los gerentes, que no se gobiernan a sí mismos y gobiernan las empresas conforme a sus miedos, a sus egos, no se gobiernan a sí mismos, toman malas decisiones, lesionan mucho a las personas, enferman a las personas y son empresas pegadas del responsable del sistema de gestión y del jefe de gestión humana para que trate de resolver los problemas que esos líderes no resuelven porque no se gobiernan y que pretenden que a partir de normas se resuelva. Y no se termina resolviendo y por eso se nos siguen muriendo, se nos siguen enfermando y se nos siguen accidentando los trabajadores. Es un panorama difícil lo que estoy diciendo en este momento, Carlos, pero creo que si no tomamos las cosas como realmente son y de verdad eh,
invitamos a los líderes en seguridad sobre el trabajo a que sean éticos porque gobiernan sus emociones, gobiernan sus propios intereses, gobiernan sus egos. Hasta que no ocurra eso, no, el trayecto es difícil, es espinoso de camino a empresas realmente éticas, de corazón, ¿cierto? O sea, que sus líderes y sus trabajadores de corazón quieran tener un buen comportamiento. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes. Espero pues que hayan disfrutado realmente de esta charla, que se animen a utilizar bien la inteligencia artificial y los invito a a continuar con los canales de Posipedia, que ustedes saben que Positiva tiene mucha información para ustedes, para beneficio de ustedes. Muchas gracias. Doctor Diego, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Agradecemos su participación y acompañamiento en esta sesión. Les invitamos a explorar más acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán información sobre nuestras comunidades de conocimiento y el Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a realizar nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas, disponibles en la misma plataforma. Para conocer más sobre nuestras acciones educativas, visiten www.posipediatalleresweb.com. Importante, el certificado de este taller virtual estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles tras la conclusión del evento y podrán descargarlo en la sección Edúcate de Posipedia. Y por último, esta invitación es para los habitantes de Casanare, para que participen en nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 8 de octubre. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que estén muy bien, hasta luego. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.